Mi esposo tardó 15 años en construir él solo la casa de la familia. Cuando falleció, mi hijo colocó un letrero de «Se vende». No llores, vieja, el dinero vale más que los recuerdos. Cuando el corredor entró al sótano, gritó: «Madame, ¿de quién son estas joyas? Me alegra tenerte aquí. Sigue mi historia hasta el final y comenta desde qué ciudad me estás viendo. Así podré ver hasta dónde ha llegado mi historia». Mi nombre es Dorothy y tengo 65 años. Nunca pensé que después de enterrar al amor de mi vida, tendría que enfrentar la traición de mi propio hijo. Harold murió hace apenas una semana y ya Marcus había clavado esa maldita placa de «Se vende» en el jardín de nuestra casa. Nuestra casa. La casa que Harold construyó con sus propias manos durante 15 años. Recuerdo vívidamente la mañana cuando vi a Marcus martillando la estaca en el césped que Harold había sembrado piedra por piedra. Salí corriendo, aún en bata, con el corazón latiéndome como un tambor en el pecho. «¿Qué estás haciendo?», le grité, pero él ni siquiera se molestó en mirarme. «Lo que papá debería haber hecho hace años», me respondió sin levantar la vista. «Esta casa es demasiado grande para una vieja como tú, una vieja como yo». Esas fueron sus palabras exactas, como si los 38 años que dediqué a criarlo no significaran nada, como si los desayunos que le preparé cada mañana antes de la escuela, las noches que pasé despierta cuando tenía fiebre, los sacrificios que hice para que pudiera ir a la universidad, fueran completamente irrelevantes. «Marcus, esta casa es mi hogar, tu padre y yo». «No chores, vieja», me interrumpió, finalmente girándose para mirarme. Sus ojos eran fríos, calculadores. «El dinero vale más que las lamentaciones. Papá está muerto y llorar no lo va a traer de vuelta». Me quedé ahí parada, sintiendo como si me hubieran abofeteado. Este no era el niño que había criado. Este era un extraño con la cara de mi hijo, pero con el corazón de piedra. La casa que Harold construyó no era solo ladrillos y cemento. Era amor materializado. Recuerdo cada clavo que martilló, cada viga que colocó con sus manos callosas. Comenzó cuando Marcus tenía apenas 10 años. Harold trabajaba en la construcción durante el día, y por las tardes venía a casa a trabajar en nuestro futuro. Algún día, me decía mientras mezclaba cemento en el pequeño lote que habíamos comprado: «Tendremos la casa más hermosa del barrio, y será nuestra para siempre». 15 años le tomó. 15 años de sacrificio, de ahorro, de trabajo extra los fines de semana. Construyó cada cuarto pensando en nosotros. La cocina amplia porque sabía cuánto me gustaba cocinar. El estudio pequeño, donde él leía sus periódicos por las noches. El cuarto de Marcus con ventana al patio, porque quería que nuestro hijo tuviera la mejor vista. Y ahora Marcus quería venderla como si fuera un objeto cualquiera en una venta de garaje. «¿Has pensado siquiera dónde voy a vivir?», le pregunté, tratando de mantener la voz firme. Se encogió de hombros con indiferencia. «Hay residencias para ancianos muy bonitas». Linda ya investigó algunas opciones. Linda, su esposa, la mujer que desde el día que se casó con mi hijo me ha tratado como un mueble viejo que estorba. Ella había estado detrás de esto, estaba segura. «No pienso irme a ningún asilo», le dije, sintiendo la rabia crecer en mi pecho. Marcus se rió, pero no fue una risa alegre. Fue el sonido más cruel que había escuchado en mi vida. «No tienes elección, mamá. La casa está a mi nombre desde que papá enfermó». Él sabía que esto era lo más inteligente. Mintió. Harold nunca habría hecho algo así sin decírmelo. Pero cuando fui a buscar los papeles esa tarde, descubrí la verdad más dolorosa. Marcus tenía razón. Durante los últimos meses de enfermedad de Harold, cuando él apenas podía caminar, Marcus lo había convencido de firmar documentos que yo nunca vi. Mi propio hijo había manipulado a su padre moribundo. Esa noche lloré hasta quedarme sin lágrimas. Me senté en la sala donde Harold y yo habíamos pasado miles de noches viendo televisión, donde celebramos cada Navidad, donde Marcus dio sus primeros pasos. Todo iba a desaparecer. Al día siguiente, Marcus trajo al corredor inmobiliario, un hombre delgado con traje caro que miraba la casa como si fuera una mercancía. Yo me quedé en mi cuarto,
escuchando sus voces mientras recorrían cada rincón de mi vida. Es una construcción sólida, decía el corredor, aunque necesitará algunas remodelaciones para el mercado actual. Remodelaciones. Querían cambiar la casa que Harold había construido con tanto amor. Querían borrar su huella, su esencia. Marcus se paseaba por la casa como un rey mostrando su castillo, explicándole al corredor cada detalle con una sonrisa que no había mostrado ni en el funeral de su padre. Linda estaba allí también, tomando fotos con su teléfono, probablemente calculando ya en qué gastar el dinero. La señora mayor tendrá que mudarse pronto. Escuché que le decía Marcus al corredor. No queremos demoras en la venta. La señora mayor. Así me llamaba ahora. No mi madre, no Dorothy. La señora mayor que estorbaba en sus planes de enriquecimiento. Durante el recorrido noté algo extraño. Marcus evitaba mostrarle el sótano al corredor. Cada vez que se acercaban a la puerta, él desviaba la conversación hacia otra cosa. Al principio pensé que era porque el sótano estaba desordenado, lleno de las herramientas de Harold y cajas viejas. Pero había algo más en su mirada cuando miraba hacia esa puerta. Algo que no pude descifrar en ese momento, pero que me inquietó profundamente. Cuando el corredor finalmente insistió en ver todos los espacios de la casa, vi cómo Marcus se tensó visiblemente. «Bueno, supongo que también debo ver el sótano», dijo el corredor, consultando su libreta, «para tener una evaluación completa de la propiedad». Vi cómo Marcus se puso pálido. Linda, que había estado tomando fotos alegremente, de repente guardó su teléfono y se acercó a su marido. Susurró algo en su oído que no pude escuchar, pero su expresión se veía nerviosa. «El sótano no tiene nada especial», dijo Marcus rápidamente. «Solo herramientas viejas y cajas de almacenamiento. No creo que sea necesario». «Oh, pero insisto», interrumpió el corredor con una sonrisa profesional. «Los compradores siempre preguntan sobre el espacio de almacenamiento y el estado de los cimientos. Es parte de mi trabajo». Marcus no tuvo más opción que guiarlo hacia la puerta del sótano. Yo lo seguí, sintiéndome como una extraña en mi propia casa, pero curiosa por la reacción tan extraña de mi hijo. Harold había terminado el sótano unos 5 años atrás. Lo había convertido en su taller personal, donde pasaba horas arreglando cosas de la casa o simplemente escapando cuando necesitaba silencio. Yo rara vez bajaba. Era su espacio privado, su santuario. Las escaleras de madera crujieron bajo nuestros pies mientras descendíamos. Marcus iba adelante, claramente incómodo, encendiendo las luces una por una. El olor familiar del sótano me golpeó. Madera, aceite de máquinas y ese aroma particular que tenía Harold, mezcla de trabajo honesto y aftershave barato. «Como pueden ver», dijo Marcus con voz tensa, «solo hay herramientas y...». Se detuvo abruptamente. El corredor había caminado hacia el fondo del sótano, donde Harold tenía su banco de trabajo principal. Había algo en la pared que nunca había notado antes. Las tablas de madera no encajaban perfectamente. Parecía como si hubiera una sección ligeramente diferente al resto. «Interesante», murmuró el corredor, tocando la pared. «Esta parte parece más nueva que el resto». «Es solo una reparación que hizo papá», dijo Marcus rápidamente, pero su voz sonaba forzada. El corredor presionó ligeramente la madera y, para sorpresa de todos, una sección de la pared se movió hacia adentro con un clic suave. Era una pared falsa, diseñada para abrirse como una pequeña puerta. Mi corazón se detuvo. En todos los años que Harold trabajó en ese sótano, nunca mencionó haber construido un compartimento secreto. «¡Oh, Dios mío!», exclamó el corredor, dirigiendo la luz de su teléfono hacia el interior. «Señora, ¿de quién son estas joyas?». Su grito nos sobresaltó a todos. Marcus se abalanzó hacia el compartimento, pero fue demasiado tarde. Ahí, en una pequeña caja fuerte empotrada en la pared, había una colección de joyas que brillaban bajo la luz del teléfono del corredor. No eran joyas cualquiera. Incluso desde donde estaba, pude ver collares de perlas, anillos con diamantes, pulseras de oro, broches antiguos, una fortuna escondida en las paredes de mi propio sótano. «¿Qué es esto, Marcus?», pregunté,
mi voz apenas un susurro. Mi hijo estaba blanco como el papel. Linda había bajado corriendo al escuchar el grito del corredor y ahora se quedó boquiabierta mirando el tesoro oculto. Yo no sabía, tartamudeó Marcus, pero algo en sus ojos me decía que mentía. El corredor sacó su teléfono para iluminar mejor el contenido. Hay decenas de piezas aquí. Esto debe valer una fortuna. El señor Harold nunca les mencionó. Mi esposo nunca me dijo nada sobre esto, logré decir, sintiéndome mareada. Nunca. Marcus recuperó la compostura rápidamente, demasiado rápidamente. Se acercó al compartimento y comenzó a examinar las joyas como si fuera un experto. Bueno, obviamente son parte de la herencia, dijo con voz firme, mirándome directamente. Papá las guardó aquí por seguridad. ¿Pero por qué no me dijo nada?, pregunté, sintiendo una mezcla de confusión y dolor. Harold y yo nunca nos habíamos guardado secretos importantes. Linda se acercó, sus ojos brillando con codicia apenas disimulada. Debe haber tenido sus razones, dijo con una sonrisa falsa. Los hombres a veces hacen este tipo de cosas para proteger a sus familias. Familia, como si yo fuera parte de su familia. Marcus comenzó a sacar las joyas del compartimento, una por una. Había un collar de perlas que parecía antiguo y costoso, varios anillos con piedras preciosas, pulseras de oro macizo, broches con diamantes incrustados. Cada pieza parecía más valiosa que la anterior. Esto cambia las cosas, dijo el corredor, claramente emocionado. Con estos activos adicionales, el valor total de la propiedad. Un momento, interrumpí, encontrando mi voz. Nadie va a decidir nada hasta que yo entienda qué está pasando aquí. Marcus me miró con irritación. Mamá, papá está muerto. Estas joyas son parte de sus bienes y como heredero principal. ¿Heredero principal?, me interrumpí. Soy su viuda. Era mi esposo. Pero la casa está a mi nombre, replicó Marcus fríamente. Y estas joyas estaban en la casa. La ley es clara en estos casos. La ley. Mi propio hijo me estaba hablando de leyes cuando acabábamos de descubrir un secreto que Harold había guardado durante años, quizás décadas. Linda se acercó a mí con su sonrisa más falsa. Dorothy, sé que esto es confuso, pero Marcus tiene razón. Harold obviamente quería que estas joyas fueran para toda la familia. Mentirosa. En sus ojos solo veía signos de dólar. El corredor, claramente incómodo con la tensión familiar, carraspeó. Quizás deberían consultar con un abogado antes de decidir cualquier cosa. Esto es inusual. Marcus comenzó a guardar las joyas en una caja que había encontrado en el banco de trabajo de Harold. Entonces, sus movimientos eran rápidos, posesivos, como si temiera que alguien fuera a arrebatárselas. Por supuesto que consultaremos con un abogado, dijo sin mirarme. Pero mientras tanto, estas joyas necesitan estar en un lugar seguro. ¿Y dónde sería eso?, pregunté, aunque ya sabía la respuesta. En mi casa, obviamente, respondió Marcus, como si fuera la cosa más natural del mundo. Ahí estaba parado mi hijo, el niño al que había criado con tanto amor, empacando joyas que había pertenecido a mi esposo, tratándome como si fuera una intrusa en mi propia vida. No, dije firmemente. Esas joyas no van a ninguna parte hasta que sepamos más sobre ellas. Marcus se detuvo y me miró con una expresión que nunca había visto antes. Era desprecio puro. Mamá, no seas ridícula. Tú no sabes nada sobre estas cosas. Linda y yo nos haremos cargo. En ese momento, mientras veía a mi hijo guardar lo que podrían ser mis únicas posesiones de valor real, me di cuenta de que Harold había escondido esas joyas por una razón. Y tenía la terrible sospecha de que esa razón tenía que ver exactamente con la situación que estaba viviendo ahora. Esa noche no pude dormir. Me quedé despierta en la cama que había compartido con Harold durante 30 años, mirando al techo y tratando de entender por qué mi esposo había escondido esas joyas. Harold no era un hombre de secretos. Era honesto hasta el punto de ser ingenuo a veces. Si había gastado dinero en joyas costosas sin decírmelo, tenía que haber una razón muy importante. A las 4 de la mañana me levanté y fui al estudio de Harold.
Marcus se había llevado las joyas, por seguridad, pero no había tocado nada más del sótano. Quizás había alguna pista ahí abajo que me ayudara a entender. Bajé las escaleras con cuidado, usando la linterna del teléfono porque no quería encender todas las luces. El compartimento secreto seguía abierto, vacío ahora, como una boca que había sido silenciada para siempre. Me acerqué y lo examiné más de cerca. Harold había hecho un trabajo increíble. La pared falsa era perfecta, casi invisible cuando estaba cerrada. Esto no era algo que había hecho de la noche a la mañana. Le había tomado tiempo, planificación, cuidado. Había construido esto con un propósito específico. Comencé a revisar sistemáticamente cada cajón de su banco de trabajo, cada caja de herramientas. En el tercer cajón encontré algo que hizo que mi corazón se saltara un latido. Una pequeña libreta negra, escondida debajo de algunos manuales de carpintería. Con manos temblorosas la abrí. Era la letra de Harold, inconfundible después de tantos años de matrimonio. La primera página tenía una fecha de hace 12 años. Para Dorothy, mi amor eterno, decía la primera línea. Si estás leyendo esto, significa que ya no estoy contigo y que finalmente descubriste mi secreto. Espero que puedas perdonarme por no habértelo dicho antes. Las lágrimas comenzaron a caer sobre las páginas mientras seguía leyendo. Sé que has notado que a veces trabajaba horas extra que no aparecían en mi sueldo. Le decía a Marcus que tenía trabajos de fin de semana cuando en realidad estaba vendiendo mis herramientas viejas, haciendo trabajitos para los vecinos, incluso vendiendo mi almuerzo algunos días para ahorrar dinero extra. Mi pobre Harold había estado sacrificándose en silencio, pasando hambre para comprar esas joyas. Cada peso que ahorraba lo invertía en estas joyas. No porque quisiera que fueras rica, Dorothy, sino porque me daba miedo lo que podría pasarte si yo moría primero. Conozco a nuestro hijo mejor de lo que tú crees. Esa línea me golpeó como un puñetazo en el estómago. Harold había visto algo en Marcus que yo me había negado a ver. Marcus siempre ha sido egoísta, desde pequeño. ¿Recuerdas cómo trataba a sus mascotas? Cómo nunca compartía sus juguetes. Cómo manipulaba a otros niños para obtener lo que quería. Tú siempre excusabas su comportamiento, decías que era solo una fase. Pero yo sabía que no era así. Tenía razón. Siempre había hecho excusas por Marcus. Cuando rompió el juguete favorito de su primo por accidente. Cuando le robó dinero a su abuela y culpó a la empleada doméstica. Cuando mintió sobre sus calificaciones durante años. Siempre encontraba una justificación, una razón para creer que mejoraría. Me preocupaba que cuando yo muriera, Marcus te abandonara o te tratara mal. Estas joyas son mi manera de asegurarme de que tengas independencia económica, sin importar lo que él decida hacer con la casa o con cualquier otra cosa. Seguí leyendo. Cada palabra era como una revelación dolorosa. Compré la primera pieza hace 12 años, cuando Marcus cumplió 30. Ese día me pidió dinero prestado para una inversión importante, y cuando se lo negué, me gritó cosas terribles. Me dijo que era un padre egoísta, que no me importaba su futuro. Esa noche me di cuenta de que mi hijo no me veía como su padre, sino como una fuente de dinero. Recordaba esa pelea. Marcus había estado furioso durante semanas, apenas nos hablaba. Yo pensé que Harold había sido demasiado duro con él, pero ahora entendía que mi esposo había visto algo que yo no quise ver. Cada joya tiene una historia, Dorothy. El collar de perlas lo compré cuando Marcus se casó con Linda y no nos invitó a la luna de miel porque decía que éramos demasiado viejos para entender el romance. Los anillos los compré cuando se mudó a su casa nueva y no nos dio la dirección durante un mes. La pulsera de oro la compré el día que te dijo que no podías cuidar a los nietos porque eras demasiado mayor y desactualizada. Cada joya era un recordatorio de una herida, una humillación que Marcus nos había causado. Harold había convertido su dolor en una inversión para mi futuro. Sé que esto te va a doler, mi amor, pero necesitas saber la verdad sobre nuestro hijo. He estado documentando su comportamiento durante años, no para lastimarlo, sino para protegerte. Pasé la página y encontré una lista detallada. Fechas, eventos, conversaciones.
Harold había estado llevando un registro meticuloso de cada vez que Marcus había sido cruel, manipulador o abusivo. 15 de marzo. Marcus pidió dinero para reparar su auto. Cuando le dije que no tenía, revisó mi billetera mientras yo estaba en el baño. 3 de julio. Le dije a Marcus que Dorothy tenía problemas con la presión arterial. Su respuesta fue, bueno, por lo menos el seguro de vida está al día. 22 de noviembre. Marcus sugirió que deberíamos vender la casa y mudarnos a un apartamento más pequeño. Cuando pregunté por qué, dijo que necesitábamos ser más realistas sobre nuestra edad. Página tras página de pequeñas crueldades, manipulaciones sutiles, comentarios hirientes. Harold había estado documentando el abuso emocional que yo había elegido ignorar. Dorothy, mi amor, estas joyas están registradas únicamente a tu nombre. Fui al notario hace 5 años y me aseguré de que legalmente fueran tuyas, sin importar lo que pase con el resto de los bienes. Marcus no puede tocarlas. ¿Registradas a mi nombre? ¿Cómo era posible si nunca había firmado nada? Seguí leyendo y encontré la respuesta. ¿Recuerdas cuando fuimos al notario para actualizar nuestros testamentos hace 5 años? Te dije que era rutina, que solo estábamos poniendo todo en orden. Lo que no te dije es que también estaba registrando estas joyas como tu propiedad personal, separadas de cualquier herencia matrimonial. Recordaba ese día. Harold había insistido en que fuéramos al notario. Dijo que era importante tener todo organizado. Firmé varios papeles sin leerlos cuidadosamente porque confiaba en él completamente. Los documentos están en la caja fuerte del banco, junto con el avalúo profesional que mandé hacer el año pasado. Estas joyas valen más de $200,000, Dorothy. Suficiente para que puedas vivir con dignidad sin depender de nadie. $200,000. Una fortuna. Harold había estado comprando y guardando una fortuna durante años, en completo secreto, solo para protegerme. Si Marcus trata de reclamar estas joyas, muéstrale estos documentos. Si trata de manipularte o intimidarte, recuerda que no le debes nada. Tú me diste los mejores años de mi vida, criaste a nuestro hijo con amor infinito, aunque él nunca lo valoró, y trabajaste igual de duro que yo para construir nuestra vida juntos. Las lágrimas caían libremente ahora. Mi Harold, mi dulce Harold, había estado planeando mi protección durante años. Hay una última cosa que necesitas saber, mi amor. Marcus sabe sobre las joyas. Mi sangre se heló. Lo descubrió hace 6 meses, cuando me vio cerrando el compartimento. Me prometió que no te diría nada si yo le daba acceso a mi cuenta bancaria para ayudarme con las finanzas. He estado dándole dinero desde entonces para mantenerlo callado, pero sé que en cuanto yo muera, tratará de quedarse con todo. Todo comenzó a encajar. Por eso Marcus había estado tan ansioso por vender la casa. Por eso había evitado mostrar el sótano al corredor. Él sabía exactamente lo que había ahí abajo. No dejes que te manipule, Dorothy. Estas joyas son tuyas por derecho, por amor y por ley. Úsalas para construir la vida que mereces, lejos de cualquier persona que no te valore. La última página era simplemente, te amo para siempre. Harold. Me quedé sentada en el frío sótano, abrazando la libreta contra mi pecho, finalmente entendiendo la verdad completa. Mi esposo había pasado años protegiéndome de un futuro que él sabía que sería doloroso. Y mi hijo había estado chantajeándolo durante meses. Marcus no solo había manipulado a Harold en sus últimos días de vida, lo había estado extorsionando mientras agonizaba. Era hora de que mi hijo supiera que su víctima finalmente conocía toda la verdad. A la mañana siguiente, llamé al banco donde Harold y yo habíamos tenido nuestra caja fuerte durante más de 20 años. Mi corazón latía fuertemente mientras explicaba que necesitaba acceder a los documentos de mi esposo fallecido. Por supuesto, señora Thompson, me dijo la gerente. Tenemos todo listo para usted. Su esposo nos dio instrucciones muy específicas sobre estos documentos. 2 horas después, estaba sentada en el banco con una carpeta llena de papeles legales que cambiaron todo. Harold había sido meticuloso. Cada joya estaba documentada, fotografiada, avaluada y registrada legalmente a mi nombre.
Los documentos tenían fechas de hace 5 años, todos firmados por mí sin que siquiera recordara haberlo hecho. Pero no eran solo documentos de propiedad. Harold también había incluido una carta dirigida a cualquier abogado que pudiera representarme, explicando detalladamente la situación familiar y sus preocupaciones sobre Marcus. Cuando llegué a casa, Marcus y Linda estaban esperándome en la sala. Él tenía una expresión de falsa preocupación que conocía muy bien. «Mamá, ¿dónde estuviste toda la mañana? Estábamos preocupados», dijo, pero sus ojos estaban fijos en la carpeta que llevaba en mis manos. «En el banco», respondí calmadamente, sentándome en el sillón que había sido de Harold. «Revisando algunos documentos que tu padre me dejó». Linda se enderezó en su asiento, alerta. «¿Documentos sobre qué?» «Sobre las joyas que encontramos ayer», dije, abriendo la carpeta lentamente. «Resulta que tu padre fue muy cuidadoso con la documentación». Marcus se acercó, tratando de parecer casual. «Bueno, eso es bueno. Facilitará el proceso de división de bienes». Me reí, pero no había humor en el sonido. «¿División? Marcus, estas joyas no van a ser divididas entre nadie». La expresión de Linda cambió inmediatamente. «¿Qué quieres decir con eso?» «Quiero decir», dije, sacando el primer documento y poniéndolo sobre la mesa de café, «que estas joyas están registradas exclusivamente a mi nombre desde hace 5 años. No son parte de ninguna herencia, son mía». Marcus se puso pálido y se acercó para tomar el documento. Linda prácticamente se abalanzó sobre él para leerlo también. «Esto no puede ser correcto», murmuró Marcus. «Papá nunca mencionó». «Oh, pero sí lo hizo», lo interrumpí. «Y tú lo sabías perfectamente». El silencio que siguió fue tan denso que podría haberse cortado con un cuchillo. Marcus me miraba con una expresión que nunca había visto antes. Pánico puro. «No sé de qué estás hablando», dijo finalmente, pero su voz sonaba forzada. Saqué la libreta negra de Harold de mi bolso. «¿Seguro? Porque tu padre escribió todo sobre tu pequeño arreglo». Marcus se quedó helado cuando reconoció la libreta. Linda lo miró confundida. «¿Qué arreglo?», preguntó ella. «El arreglo donde Marcus descubrió las joyas hace 6 meses y extorsionó a su padre agonizante por dinero a cambio de no decírmelo», dije, mi voz volviéndose más dura con cada palabra. La cara de Linda se transformó por completo. Miró a su marido con una mezcla de shock y furia. «¿Qué? Marcus? ¿Es eso cierto?» Marcus comenzó a transpirar. «Mamá, tú no entiendes. Papá me pidió que no te dijera porque no quería preocuparte mientras él estaba enfermo». «¡Mentiroso!», grité, levantándome del sillón. «Tu padre escribió exactamente lo que pasó. Me prometiste no decirle a mamá si me das acceso a tu cuenta bancaria para ayudarte con las finanzas». Esas fueron tus palabras exactas. Linda se puso de pie bruscamente. «¿Marcus? ¿Has estado sacando dinero de la cuenta de tus padres?» «Yo. Era solo para ayudar con los gastos médicos», tartamudeó Marcus. «Mentira», volví a gritar. «Aquí están los estados de cuenta que tu padre guardó. Sacaste dinero para pagar tu tarjeta de crédito, para las vacaciones que se fueron a Miami el mes pasado, para el pago del auto de Linda». Linda se volteó hacia su marido con una expresión de pura incredulidad. «Me dijiste que ese dinero venía de tu bono de trabajo». Marcus estaba sudando profusamente ahora. «Linda, puedo explicarlo todo. ¿Puedes explicar por qué estuviste robándole dinero a tu padre moribundo mientras lo chantajeabas?», dijo Linda, su voz volviéndose cada vez más alta. «¿Puedes explicar por qué me mentiste sobre el origen del dinero que gastamos?». «No fue robo», dijo Marcus desesperadamente. «Era mi padre. El dinero iba a ser mío eventualmente de todos modos». Esa fue la gota que derramó el vaso para Linda. Se volteó hacia mí con lágrimas en los ojos. «Dorothy, yo no sabía nada de esto. Te juro que no sabía». Por primera vez en los 10 años que conocía a Linda, parecía genuina. Su shock era real, su horror era auténtico. Ella realmente no había sabido que Marcus estaba extorsionando a Harold. «Tanto escándalo por nada», dijo Marcus cambiando de táctica. Ahora sonaba enojado en lugar de asustado. «Son solo unas joyas viejas. No vale la pena arruinar a la familia por esto».
¿Arruinar a la familia? Repetí, incrédula. Marcus, tú arruinaste a esta familia el día que decidiste chantajear a tu padre agonizante. Él era mi padre también, gritó Marcus. Tengo derecho a esa herencia. No a esta herencia, dije firmemente. Estas joyas son mías legal y moralmente. Tu padre se aseguró de eso. Marcus se acercó a mí y por primera vez en mi vida tuve miedo de mi propio hijo. Había algo peligroso en sus ojos. «¿Vas a compartir esas joyas conmigo?», dijo en voz baja. «¿O vas a lamentarlo? ¿Me estás amenazando?» «Te estoy advirtiendo», respondió. «Yo tengo la casa, yo manejo la venta. Si no cooperas, te puedo hacer la vida muy difícil». Linda se interpuso entre nosotros. «Marcus, basta. Esto se acabó». «¿Tú también te vas a poner en mi contra?», le preguntó a su esposa. «No me estoy poniendo en contra tuya», dijo Linda, pero su voz era fría. «Me estoy poniendo en contra de lo que hiciste. Esto está mal, Marcus, profundamente mal». Marcus miró a su esposa como si la viera por primera vez. «No puedes hablar en serio». «Completamente en serio», respondió Linda. «Dorothy, lo siento mucho. No sabía nada de esto, pero tienes mi apoyo completo». Marcus se quedó ahí parado, mirando a las dos mujeres en su vida que acababan de aliarse en su contra. Su expresión cambió varias veces: shock, rabia, desesperación. «Muy bien», dijo finalmente, con una sonrisa que me heló la sangre. «Si quieren jugar sucio, podemos jugar sucio». Al día siguiente, recibí una llamada de un abogado. Marcus había contratado representación legal y estaba desafiando la validez de los documentos de las joyas, alegando que Harold no tenía la capacidad mental para tomar decisiones legales durante sus últimos años. «Está argumentando que su padre sufría de demencia», me explicó el abogado por teléfono. «Dice que cualquier documento firmado durante ese período es inválido. Mentira tras mentira tras mentira». Harold había estado lúcido hasta el final, pero Marcus estaba dispuesto a manchar la memoria de su padre con tal de conseguir el dinero. «¿Qué necesito hacer?», pregunté. «Necesita contratar su propio abogado», me respondió. «Y pronto. Su hijo está moviendo los casos rápidamente». Esa noche, mientras estaba sentada sola en mi casa, rodeada de memorias de una vida que estaba siendo destruida por la codicia de mi propio hijo, tomé una decisión. Si Marcus quería una guerra legal, la tendría. Pero él no sabía que Harold me había dejado mucho más que joyas. Me había dejado la verdad. Y la verdad, como estaba a punto de descubrir, era un arma muy poderosa. El abogado que contraté se llamaba David Martínez, un hombre de unos 50 años con ojos amables, pero mirada firme. Cuando le mostré todos los documentos que Harold había dejado, incluyendo la libreta con las confesiones escritas, se quedó en silencio durante varios minutos. «Señora Thompson», me dijo finalmente, «en 30 años de carrera, nunca he visto una documentación tan meticulosa. Su esposo realmente la protegió de manera extraordinaria. ¿Pero puede Marcus desafiar todo esto?», pregunté sintiéndome vulnerable a pesar de tener todos los papeles en regla. David negó con la cabeza. «Su hijo está cometiendo un error grave. No solo no puede probar demencia senil, sino que su propia libreta de Harold demuestra lo contrario. Un hombre con demencia no podría haber llevado registros tan detallados y coherentes». Me sentí aliviada, pero sabía que Marcus no se rendiría fácilmente. «Hay algo más», continuó David. «Las acciones de su hijo podrían constituir extorsión y abuso financiero de adultos mayores. Estos son delitos graves». «¿Delitos?». «Sí, su esposo documenta claramente que Marcus lo amenazó y lo chantajeó por dinero. Eso es extorsión. Y el hecho de que lo hiciera mientras Harold estaba enfermo lo hace aún peor». Por primera vez en semanas, sentí que tenía algo de poder en esta situación horrible. 2 días después, David me llamó con noticias. «El abogado de Marcus quiere reunirse. Dice que su cliente está dispuesto a llegar a un acuerdo». «¿Qué tipo de acuerdo?». No dio detalles, pero parecía nervioso. Creo que se dio cuenta de que su caso es muy débil. La reunión se programó para el viernes en la oficina de David.
Llegué temprano, con todos los documentos organizados en una carpeta. Marcus llegó 15 minutos tarde, acompañado de su abogado, un hombre mayor que parecía tan incómodo como irritado. «Señora Thompson», comenzó el abogado de Marcus sin preámbulos, «mi cliente está dispuesto a llegar a un acuerdo razonable para evitar un litigio prolongado». «¿Cuál es la propuesta?», preguntó David. Marcus se aclaró la garganta. «Mamá puede quedarse con la mitad de las joyas, y yo me quedo con la otra mitad. Nadie sale completamente perdiendo». Me quedé mirándolo, incrédula. ¿La mitad? ¿De mis propias joyas? «Son joyas de la familia», dijo Marcus, evitando mi mirada. «Papá las compró con dinero familiar». «Marcus», dije, mi voz volviéndose peligrosamente calmada, «tu padre escribió específicamente que estas joyas eran para protegerme de ti. ¿Y ahora quieres que te dé la mitad?». Su abogado intervino rápidamente. «Señora Thompson, debemos considerar que un juicio puede ser muy costoso y estresante para alguien de su edad». «¿Alguien de mi edad?», repetí. David me puso una mano en el hombro, una señal para mantener la calma. «Mi cliente no quiere la mitad», dijo David firmemente. «Quiere todo, porque todo le pertenece legal y moralmente». El abogado de Marcus se veía cada vez más incómodo. «Bueno, quizás podríamos considerar un porcentaje menor». «¿Qué tal 0%?», sugerí. Marcus explotó. «Esto es ridículo. Era mi padre también. Trabajé en esa casa, ayudé a construirla». «¿Ayudaste?». Me reí amargamente. «Marcus, tenías 15 años cuando tu padre terminó la casa. Lo único que hiciste fue quejarte de que había mucho ruido y polvo. Siempre fui un buen hijo». «Un buen hijo no chantajea a su padre agonizante», dije, sacando la libreta de Harold. «Un buen hijo no le roba dinero a sus padres enfermos». El abogado de Marcus palideció cuando vio la libreta. Claramente, Marcus no le había contado sobre su existencia. «¿Qué es eso?», preguntó el abogado. «Esto», dije, abriendo la libreta, «es un registro detallado de 6 meses de extorsión. Mi esposo documentó cada amenaza, cada manipulación, cada dólar que Marcus le robó mientras estaba muriendo». Marcus se puso de pie bruscamente. «Eso son mentiras. Papá estaba confundido, sus medicamentos lo hacían decir cosas sin sentido». «¿Confundido?». David sonrió fríamente y sacó otro documento. «Entonces explícame esto». Era una declaración jurada que Harold había hecho en el hospital, 2 semanas antes de morir, ante un notario y 2 testigos. En ella declaraba estar en pleno uso de sus facultades mentales y confirmaba todo lo que había escrito en la libreta. El abogado de Marcus leyó la declaración y su cara se puso gris. «Marcus», dijo en voz baja, «¿por qué no me contaste sobre esto?». «Porque no sabía que existía», murmuró Marcus, hundido en su silla. «¿Tu padre hizo esta declaración sin que tú lo supieras?», preguntó su abogado. Marcus asintió miserablemente. El abogado cerró su carpeta con un golpe seco. «Lo siento, pero ya no puedo representarte en este caso». «¿Qué?». Marcus se veía pánico. «¿Por qué no?». «Porque me mentiste sobre hechos fundamentales del caso. Tu padre no tenía demencia, estaba completamente lúcido y documentó tu comportamiento criminal». «Criminal». La palabra colgó en el aire como una sentencia. David se inclinó hacia adelante. «Hablando de comportamiento criminal, tengo algo más que mostrar». Sacó otro documento. Era una denuncia policial que había presentado esa mañana en nombre mío. «¿Una denuncia?», preguntó el abogado de Marcus. «Por extorsión y abuso financiero de adultos mayores», explicó David, «basada en la evidencia documentada por Harold Thompson». Marcus se puso blanco como el papel. «¿Me estás demandando criminalmente?». «Tú decidiste convertir esto en una batalla legal», dije, sintiéndome más fuerte de lo que me había sentido en meses. «Yo solo estoy terminando lo que empezaste». El abogado de Marcus se levantó. «Esta reunión se acabó. Marcus, necesitas conseguir representación criminal, no civil». Después de que se fueron, me quedé sentada en la oficina de David, sintiéndome extrañamente vacía. «¿Cómo te sientes?», me preguntó. «No lo sé», admití.
Nunca pensé que tendría que demandar a mi propio hijo. No lo estás demandando, me corrigió David. Lo estás responsabilizando por sus acciones. Esa noche, Linda me llamó. Estaba llorando. Dorothy, necesito que sepas que me voy a divorciar de Marcus. No me sorprendió, pero igual me dolió. ¿Estás segura? Completamente segura. No puedo estar casada con alguien que torturó a su padre agonizante por dinero. No puedo estar casada con alguien que me hizo cómplice de sus crímenes sin que yo lo supiera. Linda, yo. No, me interrumpió. Tú no tienes que disculparte por nada. Yo debería haberte defendido todos estos años. Marcus me manipuló a mí también, pero eso no es excusa. Después de colgar, me senté en la cocina donde Harold y yo habíamos desayunado juntos durante tantos años. Por primera vez desde su muerte, no me sentí completamente sola. Harold había estado cuidándome incluso después de su muerte, y finalmente estaba lo suficientemente fuerte como para cuidarme a mí misma. Al día siguiente, Marcus me llamó. Su voz sonaba derrotada, desesperada. «Mamá, por favor retira la denuncia. Soy tu hijo». «Eres mi hijo», respondí calmadamente. «Pero eso no te da derecho a ser un criminal. ¿Pero qué va a pasar conmigo? ¿Con mi carrera? ¿Con mi reputación? No lo sé, Marcus. Quizás deberías haber pensado en eso antes de chantajear a tu padre moribundo». Hubo un largo silencio. Luego, con una voz que no había escuchado desde que era un niño pequeño, Marcus susurró. «Lo siento, mamá. Lo siento mucho». Por un momento, solo por un momento, volví a ver al niño que había criado. Pero entonces recordé la libreta de Harold, recordé años de manipulación y crueldad, recordé cómo había tratado de robarme lo último que su padre me había dejado. «Yo también lo siento, Marcus», le dije. «Siento que hayas elegido este camino». Y colgué el teléfono. 3 meses después, estaba empacando las últimas cajas en mi nueva casa. Era una pequeña propiedad de 2 habitaciones en un vecindario tranquilo, a 30 millas de distancia de todos los recuerdos dolorosos. Había vendido 3 de las joyas más valiosas para comprarla al contado, sin hipotecas ni dependencias de nadie. La casa que Harold construyó, finalmente, se vendió. Marcus necesitaba el dinero desesperadamente para pagar sus abogados criminales y civiles. La batalla legal había durado 2 meses y al final, él había perdido todo. Las joyas seguían siendo completamente mías. Él enfrentaba cargos criminales y Linda había procedido con el divorcio. A veces me sentía mal por él, porque después de todo seguía siendo mi hijo. Pero entonces recordaba las palabras de Harold en su libreta. «No dejes que te manipule, Dorothy. Estas joyas son tuyas por derecho, por amor y por ley. Úsalas para construir la vida que mereces, lejos de cualquier persona que no te valore». La vida que merecía resultó ser más hermosa de lo que había imaginado. Mi nueva vecina, una mujer llamada Rose de mi edad, se convirtió en una amistad instantánea. Ella también era viuda, pero a diferencia de mí, había criado hijos que la visitaban frecuentemente y la trataban con respeto y cariño. «¿Tu hijo nunca viene a visitarte?», me preguntó Rose un día mientras tomábamos café en su jardín. «Mi hijo y yo ya no nos hablamos», le expliqué simplemente. Ya no me dolía admitirlo. Rose asintió con comprensión. «A veces la familia que elegimos es más importante que la familia de sangre». Tenía razón. En estos 3 meses, Rose me había mostrado más cariño genuino que Marcus en los últimos 10 años. Un día, mientras estaba organizando mis cosas en la nueva casa, encontré una última carta de Harold que no había visto antes. Estaba metida dentro de uno de los libros que había empacado del estudio. «Mi querida Dorothy», comenzaba, «si estás leyendo esto, significa que has encontrado el valor para usar las joyas y comenzar una nueva vida. Estoy tan orgulloso de ti». Las lágrimas comenzaron a caer mientras seguía leyendo. «Sé que debes estar sintiéndote culpable por alejarte de Marcus, pero necesitas entender algo. Un buen padre no cría hijos para que lo necesiten para siempre. Un buen padre cría hijos para que sean independientes, bondadosos y responsables. Marcus eligió ser todo lo contrario. Harold tenía razón.
como siempre. No tienes que sentirte culpable por protegerte a ti misma. Has dado suficiente amor, suficiente tiempo, suficientes oportunidades. Ahora es momento de vivir para ti. El último párrafo me hizo sonreír a través de las lágrimas. Usa esas joyas, Dorothy. Viaja, conoce gente nueva, aprende cosas nuevas. Tienes probablemente 20 años buenos por delante y quiero que sean los mejores 20 años de tu vida. Te amo para siempre, pero no quiero que vivas para siempre en el pasado. Ese día tomé una decisión. Fui a una agencia de viajes local y reservé un crucero por el Mediterráneo. Sería mi primer viaje internacional, algo que Harold y yo siempre habíamos planeado hacer, pero que habíamos pospuesto por años debido a responsabilidades familiares y gastos de Marcus. Cuando le conté a Rose sobre mi plan de viaje, ella aplaudió emocionada. «Dorothy, eso es maravilloso. ¿Puedo preguntarte algo personal?» «Por supuesto. ¿Te arrepientes de haberte alejado de tu hijo?» Pensé cuidadosamente antes de responder. Me arrepiento de que las cosas hayan llegado a este punto, pero no me arrepiento de haberme elegido a mí misma por primera vez en mi vida. 2 semanas después, mientras estaba en el crucero viendo el atardecer sobre las aguas del Mediterráneo, mi teléfono sonó. Era un número que no reconocía. «¿Dorothy?» La voz era de Linda. «Linda, hola. ¿Cómo estás?» «Estoy bien. Quería que supieras que el divorcio se finalizó la semana pasada». «¿Cómo te sientes?» «Libre», respondió, y pude escuchar la sonrisa en su voz. «Por primera vez en 10 años me siento libre. Entiendo perfectamente esa sensación». «Dorothy, hay algo más que quiero decirte. Marcus fue condenado la semana pasada. No va a la cárcel, pero tiene libertad condicional por 2 años y tiene que pagar una multa considerable». La noticia no me trajo alegría ni tristeza, solo confirmación de que había tomado la decisión correcta. «¿Cómo está él?», pregunté, porque a pesar de todo, había sido mi hijo por 38 años. «Creo que finalmente está entendiendo la magnitud de lo que hizo. Me ha preguntado varias veces si sé cómo contactarte». «¿Y qué le dijiste?» «Le dije que cuando esté listo para una disculpa real, sin condiciones ni manipulaciones, puede intentar buscarte, pero que hasta entonces debe dejarte en paz». Después de colgar, me quedé en la cubierta del barco, sintiendo la brisa marina en mi cara. Por primera vez en meses, pensé en Marcus sin sentir dolor o rabia, solo tristeza por las oportunidades perdidas y las decisiones que él había elegido hacer. Pero esa tristeza ya no me controlaba, ya no definía mi vida. El crucero duró 2 semanas y cuando regresé a casa me sentía como una persona completamente nueva. Había conocido personas fascinantes, había visto lugares hermosos, había probado comidas exóticas, había vivido. Rose me estaba esperando con un ramo de flores de su jardín y una sonrisa enorme. «¿Cómo estuvo?», preguntó mientras me ayudaba con las maletas. «Fue perfecto», le dije, «absolutamente perfecto». Esa noche, mientras desempacaba mis recuerdos del viaje, encontré una postal que había comprado en Santorini, pero que nunca envié. Había escrito en ella: «Harold, finalmente estoy viviendo la vida que merecemos. Gracias por amarme lo suficiente como para asegurarte de que fuera posible». La puse en mi refrigerador, al lado de fotos del crucero y una invitación de Rose para cenar el domingo. 6 meses después, estaba plantando rosas en mi jardín cuando escuché que alguien tocaba a la puerta. Cuando abrí, encontré a Marcus parado en mi porche. Se veía mayor, más delgado, y había algo diferente en sus ojos. «Hola, mamá», dijo suavemente. «Hola, Marcus. ¿Puedo hablar contigo? Solo 5 minutos». Lo pensé por un momento, luego asentí y salí al porche, cerrando la puerta detrás de mí. No estaba lista para invitarlo a entrar. «Vine a pedirte perdón», dijo, y por primera vez en años su voz sonaba genuina. «No para pedirte dinero, no para manipularte, no para conseguir nada, solo para decirte que siento mucho todo lo que hice». «¿Qué sientes exactamente?», pregunté. «Siento haber extorsionado a papá mientras se estaba muriendo. Siento haber tratado de robarte las joyas que él te dejó.
Siento haberte tratado como si fueras un estorbo en lugar de mi madre. Siento haber sido un hijo horrible durante tantos años. Sus palabras sonaban sinceras, pero habían llegado demasiado tarde. Te perdono, Marcus, le dije, y lo decía en serio. Pero eso no significa que quiera que formes parte de mi vida otra vez. Él asintió, lágrimas corriendo por sus mejillas. Lo entiendo. Solo quería que supieras que finalmente entiendo lo que perdí. Se fue sin decir nada más, y yo me quedé en el porche viendo cómo se alejaba. No sentí tristeza ni alivio, solo paz. Rose apareció en su jardín, claramente habiendo visto toda la escena desde su ventana. ¿Estás bien?, me preguntó. Estoy perfecta, le respondí, y por primera vez en mi vida adulta era completamente cierto. Esa noche, antes de dormirme, toqué el collar de perlas que ahora usaba frecuentemente. Era una de las joyas que Harold había comprado para mí, y cada vez que me lo ponía, sentía su amor protegiéndome. Había construido una vida nueva y hermosa sobre los cimientos del amor que él me había dejado. Una vida libre de manipulación, libre de culpa, libre de la toxicidad que había soportado durante tantos años. A los 65 años, finalmente había aprendido la lección más importante de todas, que el amor propio no es egoísmo, es supervivencia. Y por primera vez en mi vida estaba verdaderamente viva.